Muy buenas noches a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través del Facebook, a través de YouTube. Queremos invitarlos a este tiempo de iglesia en casa. Ustedes saben que hemos estado durante este tiempo trabajando o teniendo unos servicios a través de este medio. Entonces sean bienvenidos todos los que nos sintonizan, todos los que están ingresando. Déjeme decirle que hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros. Dios preparó una palabra para nuestro sustento, para que nuestro espíritu pueda crecer. Y yo creo que no hay mejor palabra o mejor alimento para nuestras vidas que el saber lo que Dios ha dejado escrito, lo que Dios dice con respecto a nosotros, lo que Dios ha prometido para cada una de nuestras vidas. Yo creo que el mejor mensaje que nosotros podemos escuchar hoy en día es el mensaje acerca de la gracia como tal, de los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Yo sé que hay un montón de mensajes que nos edifican igualmente, pero el factor de la gracia o el punto de la gracia en el cual la gracia no es un concepto, la gracia es una persona como tal. Y la gracia es Jesús. ¿Cómo es que todo el amor del Padre es reflejado a través de su Hijo Jesús, a través de su Hijo Jesucristo? Y podemos ver el amor del Padre, podemos ver la naturaleza del Padre haciéndonos trasladar a nosotros que Dios no es un Dios malo. Al contrario, Dios es un Dios bueno, un Dios compasivo, un Dios clemente. La Biblia dice que Él es un Dios grande en misericordia y es lento para la ira. Entonces Jesús es el punto más importante en nuestro mensaje el día de hoy. Y hoy queremos hablar acerca de un tema que hemos estado trabajando con nuestro pastor. Entonces, la serie que hemos estado trabajando es el efecto de su gracia. La gracia tiene que tener un efecto en nuestras vidas. La gracia tiene que tener un reflejo en nuestras vidas. Así como un médico puede decirme, mire, esa medicina le está cayendo muy bien porque ya tiene otro semblante, o usted ya es otra persona. E igual la gracia en nuestras vidas tiene un efecto, y un efecto no solo para esta vida, sino un efecto para toda nuestra eternidad como tal. Entonces, la gracia es la medicina como tal, y la gracia es Jesús. Entonces, si la gracia tiene beneficios, hoy queremos hablar acerca de una expresión que usted ha escuchado tal vez en un canto. Hay una canción de Danilo Montero que dice: su gracia es suficiente. Su gracia es aquello que me puede a mí trasladar de muerte a vida. La gracia es lo único que nuestra vida necesita. Porque la gracia, hemos escuchado el labio de nuestro pastor, que la gracia es un favor inmerecido. La gracia es algo que nosotros no merecíamos, pero Dios vino a través de Jesús y Él derramó su gracia en nuestras vidas, y Él nos dio un regalo de forma gratuita, y eso nos dio identidad. Eso nos hace ver que el Padre está interesado en mostrarnos su amor hacia nuestras vidas. Entonces, hoy quiero hablar de esto en relación a que su gracia es suficiente. Y hay un pensamiento acá que dice que la gracia no consiste en decirle a una persona enferma cuál es su enfermedad. De nada resolvemos hoy en día si yo le digo a una persona: mire, usted está enferma del COVID-19, pues está enferma de eso porque usted tiene estos síntomas, usted tiene problemas respiratorios, tiene problemas en sus vías, en sus pulmones y todo lo que podríamos mencionar. Y la persona me puede decir: si yo ya sé que tengo eso, pero ¿cuál es la medicina? Entonces, la gracia no es en señalar la enfermedad, en decirle a la persona: mire, usted es esto, usted es lo otro, sino que al contrario, la medicina o la gracia es en saber cuál es la medicina. Y la medicina se llama Jesús. La enfermedad de la que todos padecemos se llama pecado, pero la medicina es Jesús. Y déjeme decirle, no existe otra medicina sino solamente el nombre de Jesús, y no es el recibir a Jesús y disfrutar de su gracia como tal. Entonces, basándonos en eso, quiero pedirle que me pueda acompañar a 2 Corintios 12:8, que dice: acerca de esto, 3 veces le he rogado al Señor para que me lo quitara de mí, dice Pablo. Y el Señor me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente, dice Pablo,
me gloriaré más en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Lo que Pablo está diciendo acá es, yo sé que yo le he pedido a Dios que me quite esto. Yo no sé, algunos dicen que Pablo tenía una enfermedad. Yo no podría decir exactamente a qué se refiere Pablo acá. Pero lo que sí es que lo que nos interesa es la respuesta que Dios le da. Porque nosotros podríamos traer lo mismo, el hecho de decir, yo mejor no busco de Dios. Yo no soy para poder acercarme a Dios porque yo tengo esto y este problema. Y tal vez hemos dicho en nuestras vidas, yo le pedí a Dios que me lo quite. Y no es que Dios consienta el pecado como tal, pero nosotros podemos dejar de ver el pecado como algo que se enseñorea de nosotros cuando descubrimos cuánto es la gracia como tal, cuando descubrimos cuánto es el amor de Dios en nuestras vidas. Porque no me dejará mentir que cuando nosotros somos hijos o tenemos a nuestros padres y cometemos un error y sabemos cuál va a ser la actitud de nuestros papás, en el sentido que ellos no nos van a cortar un brazo, no nos van a golpear al punto de dejarnos muy lastimados por el error que cometimos, sino que al contrario, yo puedo decir, bueno, mis papás, yo sé que me van a corregir, yo sé que mis papás van a hacer algo porque no fue bueno lo que hice, pero yo sé que mis papás se van a preocupar más en mí que en el error que cometí. Entonces, cuando nosotros descubrimos a un Dios que está muy interesado en mí y no en mis errores, sino que Él quiere que yo pueda salir de eso, entonces yo puedo descubrir cuál es su gracia y saber lo que su poder se perfecciona en mí. Cuando yo más me acerco a la gracia, cuando yo más tengo contacto con la gracia y descubrir el amor de Dios, yo puedo saber y hasta dónde Dios me ama, y eso hace que el poder de Dios obre en mí y yo pueda poder disfrutar de ese poder. Entonces, Pablo decía eso, y en 1 Juan 1:16, yo tomé esto como referencia a lo que Juan el Bautista decía. Dice, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. O sea, nosotros hemos recibido gracia sobre gracia. Hemos recibido un favor inmerecido sobre un favor inmerecido que nosotros podemos disfrutar. Entonces, si Dios nos ha derramado gracia sobre gracia, dice en el 7, porque la ley fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Yo resalté acá las dos palabras de gracia y verdad, porque no vivimos nosotros en un antiguo pacto, vivimos en un nuevo pacto, pero si vemos lo que la Biblia dice, a lo que la ley pedía, a lo que la gente debía hacer cuando se estaba bajo la ley, y yo disfrutar de un tiempo de gracia. Y más adelante dice que la ley, o como vimos acá, que la ley vino por Moisés, pero que la gracia vino a través de Jesucristo. Entonces, es como decir, teníamos esto que no podíamos cumplir y un montón de cargas que nosotros podíamos tener que no se podían cumplir. Y tal vez quien la pudiera ver decía, esto es imposible o es muy difícil de practicar. Pero como que alguien aparece y dice, pero tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que a través de Jesucristo hemos encontrado la gracia y la verdad como tal. Entonces, la gracia y la verdad, como le decía, corresponde a una persona como tal. Y la gracia, la verdad, Jesús dijo, yo soy la verdad y la vida. Entonces, no son conceptos únicamente, son una persona, y la persona es Jesús como tal. Entonces, si Jesús es la gracia, si Jesús podemos encontrar la verdad, Pablo, el salmista, dice en uno de sus salmos, porque la gracia se derramó sobre él. Y sabe, uno de los aspectos que a mí me conmueve mucho es cuando en una ocasión a Jesús le pidieron y le dijeron, ¿por qué no pedimos que la tierra se trague a estas personas que no quieren que podamos hacer lo que tú estás mandando? Y viene Jesús y le dice, yo no he venido a condenar el mundo, al contrario, yo he venido a traer salvación, a reflejar el amor del Padre como tal. Y en Hechos 15:7 es una porción que estábamos nosotros estudiando cabal en un discipulado que tenemos, y dice,
Y después de mucho debate, Pedro se levantó y les dijo: hermanos, vosotros sabéis que en los primeros días Dios escogió de entre vosotros que por mi boca los gentiles oyeran la palabra del evangelio y creyeran. Lo que hay acá es un conflicto, porque mucha gente, principalmente los gentiles eran o somos las personas que no venimos exactamente de Israel como tal, pero cuando los apóstoles comenzaron a predicar, ellos vieron que mucha gente se comenzó a convertir y mucha gente comenzó a recibir a Jesús. Es más, había gente que recibía a Jesús y también era llena del Espíritu Santo, los escuchaban hablar en otras lenguas y los apóstoles se admiraban porque ellos asumían que eso era para el pueblo de Israel. Pero viene aquí un conflicto donde los gentiles que venían a aceptar a Jesús, hubo un comentario en que los apóstoles querían que los circuncidaran y estaba el conflicto en que si lo hacían o no lo hacían. Pero sabe, hay una palabra aquí que me llamó mucho la atención y dice en el 8, y Dios, que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos lo dio a nosotros. Y dice más adelante en el 9, y ninguna distinción hizo entre nosotros y ellos, purificándolos por la fe sus corazones. O sea, Dios no hizo ninguna distinción entre judíos y otras naciones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? O sea, lo que está diciendo es cómo son ingratos. Y lo que nos preocupa es que dice, y que ustedes están tentando a Dios, como el hecho de decir, Dios ni siquiera está tomando eso en cuenta, o Dios no se está enfocando en que si una persona pueda circuncidarse o no, y ellos querían que así fuera, y ellos dicen, ustedes son ingratos, porque ni ustedes lo pueden hacer, ni tampoco nosotros, ni tampoco nuestros padres, y ustedes quieren que ellos lo hagan. Entonces vienen y dicen, y ese yugo era la ley. Ese yugo de la ley que nos ponía un montón de condiciones para poder obedecer. Y en el 11 dice, creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. Entonces, si nosotros somos salvos por gracia, lo que está diciendo acá en el libro de los Hechos es, nosotros no somos salvos con respecto a la ley. Es un yugo que ninguno pudo llevar, ni nuestros padres, sino que hoy en día somos salvos a través de la gracia y a través de Jesús como tal. Entonces, la gracia, como le decía, no es una forma de decir, antes soy libre de hacer lo que yo quiera. Al contrario, la gracia nos enamora al punto que nos hace saber que Dios está muy interesado en nuestro bienestar y eso hace que el pecado ya no tenga dominio sobre nuestras vidas. Entonces, ahí mismo en Hechos 15, más adelante, porque viene uno de los apóstoles y dice esta palabra que fue escrita mucho tiempo atrás, y dice, después de esto, volveré y edificaré el tabernáculo de David que ha caído, y reedificaré sus ruinas, y lo levantaré de nuevo. Ahí lo puede encontrar usted más adelante en el capítulo que estamos leyendo. En el 17 dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. En el 18 dice el Señor que hace saber todo esto desde tiempos antiguos. Lo que Dios estaba diciendo acá es esto, que Él iba a edificar el tabernáculo de David, y que Él lo iba a construir de nuevo. ¿Sabe? Yo sé que hay muchas formas de pensar en cuál es el tabernáculo de David. Algunos dicen que es la alabanza, pero ¿sabe? Si lo vemos de esta forma, ¿por qué la Biblia dice que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? David tuvo muchos errores. David, usted ha escuchado muchas veces, David mató a una persona y justamente se quedó con la esposa de esa persona. David hizo tantas cosas, pero ¿sabe? David practicó algo que es muy importante, que lo podemos ver en relación a la gracia en ese entonces. Y es que David dice que él doblegó su corazón. Él vino y él reconoció su pecado. Usted lo puede ver en
Salmo 51, donde usted observa ahí la oración que David hace acerca de su arrepentimiento y cómo es que David muestra un corazón arrepentido. Y la Biblia dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Y yo creo que eso corresponde a la gracia como tal. Yo podría decir, en mi forma de pensar, o como lo hemos escuchado en algunas ocasiones con nuestro pastor, es que la gracia, podríamos decir que es como el tabernáculo de David. El saber que no es por nuestras obras, no por lo que nosotros somos, sino reconocer nuestra necesidad de Dios como tal. Reconocer que le hemos fallado, reconocer que necesitamos de su gracia, necesitamos de su amor, necesitamos de ese regalo que yo sé que soy inmerecedor a ese regalo, pero Dios en su grande misericordia me lo da. Y sabe, algo que Dios tiene es que Él nunca nos acusa, Él no nos señala, Él no dice, tienes que limpiarte primero y después vas a regresar. Al contrario, Él nos muestra el mejor camino, que es a través de Jesús. Entonces, acá dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Entonces, en relación a los beneficios, yo voy a mencionar algunos beneficios de la gracia. Yo sé que hay otros beneficios de la gracia como tal, pero estudiando este tema, en Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Sabe? Entre los beneficios de la gracia está y yo creo que ese es el más importante, porque ustedes y yo no nos acercamos a Dios con un cordero en nuestras manos, con unas palomas en nuestras manos para ofrecerlas ante el sacerdote, y que el sacerdote tenía que ofrecer una ofrenda. ¿Sabe cómo es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Israel ofrecía una ofrenda cada año? El sacerdote tenía que presentarse ante Dios en el lugar santísimo, y si la ofrenda era agradable, pues correspondía a un año de favor o un año de perdón. Pero hoy en día nosotros, dice acá, podemos entrar con confianza. Si yo puedo evaluar esta palabra, confianza. Cuando nosotros entramos con confianza ante un lugar, usted sabe que usted puede entrar confiado. Usted toca la puerta, dice, con permiso voy a pasar. Usted sabe que no le va a pasar nada malo. Por ejemplo, una forma de entrar a un lugar que no nos dé confianza, yo creo que usted lo ha visto en una película, cuando alguien está buscando un tesoro y el tesoro está adelante, pero hay un camino que tengo que recorrer y en ese camino hay un montón de trampas. Yo tengo que estar al pendiente dónde me voy a parar, porque si me paro mal, activa tal vez una lanza, lo que sea. Eso no es entrar con confianza, eso es entrar con temor, con miedo, algo me va a pasar. Pero sabe, cuando entramos con confianza, uno de los puntos es que yo reconozco mi condición. Y yo digo, yo me acerco no siendo merecedor, pero sé que me acerco con la confianza plena de que voy a recibir restauración en el trono de la gracia como tal. Entonces dice, nos hemos acercado a un trono de confianza. Dice, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Entonces, es el trono de Dios, el acercarnos con confianza como tal. Y antes de pasar al siguiente, como hijos, ¿sabe? Los hijos y los papás, los hijos desarrollamos una confianza con los papás. Y puedo llegar yo con mis papás y decirle, miren, yo necesito esto y esto, o yo me puedo acercar a ustedes. Pero cuando yo sé que no tengo la confianza, ustedes podrían pensar a alguien de que si se acerca, en vez de recibir un consejo, puede recibir tal vez un golpe, pero con Dios no es así. Entonces, acerquémonos confiadamente. La gracia nos brinda la confianza para acercarnos como tal, lo que estábamos hablando. Entonces, la ley nos brinda temor. La ley era aquello donde la gente llegó al punto de decir, mejor habla tú, Moisés, con Dios, porque nosotros no nos podemos acercar. ¿Sabes cómo es que en el Antiguo Testamento, si alguien se acercaba al monte de Dios, sea un animal o una persona, tenía que morir de una forma muy desagradable? Hoy en día no es así.
Hoy en día la gracia, yo puedo entrar ante el Padre las 24 horas del día. Yo puedo vivir en su presencia. Yo puedo saber que su amor es tan grande que Él nunca se cansa de mí. ¿Sabe? Una característica que Dios tiene es que Dios es tan paciente con nosotros. Cuando nosotros en algún momento hemos dicho, ¿por qué tanta paciencia? Pero cuando nos reconocemos y decimos, es que Dios de veras es un Dios paciente, es un Dios que me ama, es un Dios que está a la espera de que yo pueda ser restaurado por completo. Esa es nuestra esperanza. El saber que viene el día en que nosotros vamos a ser perfeccionados en Él. Entonces la ley nos brindaba temor, el miedo. Yo no pude cumplir esto, entonces voy a recibir tal castigo. Y lo podemos ver en el libro de Deuteronomio. Lo hemos estado hablando con el pastor también, de las bendiciones y las maldiciones. ¿Cómo es que del versículo 1 al 15 se habla de las bendiciones, pero en el 15 en adelante hay una cantidad de maldiciones que ninguno de nosotros quisiera, obviamente, estar en una condición así? Pero cuando nosotros vemos que en Jesús están todas las bendiciones, yo puedo decir, yo sé que Jesús se hizo maldito para que yo fuera bendito. Jesús se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Entonces, eso es lo que nos llena de esperanza como tal. El otro beneficio en relación a las promesas, dice en Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto en relación a las bendiciones y a las promesas que Dios tiene. Y una bendición es esta, en que dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Yo sé que alguien podría decir, yo sí, ¿por qué la Biblia dice esto? Y por qué yo ahorita, por ejemplo, estoy en una condición donde posiblemente con toda esta cuarentena no tengo el recurso que necesito. Pero sabe, nuestra confianza está puesta y la Biblia dice que ninguno de los que en Él han confiado, ninguno ha sido avergonzado. Entonces, como tal, la Biblia nos promete y escrito está que nosotros hemos sido bendecidos. Si alguien podría acercarse con nosotros a decir lo contrario, a decir no eres un bendito, al contrario eres un maldito, o podrían lanzarnos un montón de maldiciones, la promesa es esta, y que nosotros hemos sido bendecidos en Cristo Jesús. Y dígame, ¿qué es superior al nombre de Jesús? ¿Qué es superior a una promesa que Dios ha dado? Entonces, si nada es superior, tenemos que agarrarnos de esas promesas. Otro de los beneficios es en 1 Juan 2:25. Dice, y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. ¿Cuál es la promesa que Él mismo nos hizo? La vida eterna. Y esto es lo que nuestra alma o nuestro espíritu anhela, el hecho de saber que nosotros somos salvos. No, como ya hemos visto, no por obras, sino por gracia. Pero sabe, la vida eterna es a donde nosotros vamos como tal. Por eso es que el evangelio no es una religión. El evangelio no es algo que nos pueda llevar a una serie de rutinas y no existe un cambio como tal. O sea, el evangelio es aquello que nos lleva a una meta como tal, y es un día ver al Padre como Él es y estar con Él por toda una vida, por toda una eternidad con Él. Entonces, Él nos prometió la vida eterna como tal. Somos salvos por gracia. Otro beneficio de la gracia, podríamos decir, es que nosotros somos salvos por gracia. Yo sé que hemos escuchado esto un montón de veces, pero sabe, cuando nosotros vemos esto, yo no puedo decir yo soy salvo porque yo ayudo, yo soy salvo porque yo di, está bien que nosotros hagamos, yo no estoy diciendo que no lo hagamos, al contrario, si nosotros podemos ayudar, hagámoslo. Pero eso sí, nosotros sabemos que somos salvos solo por un favor inmerecido. La Biblia dice que no somos salvos por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino que somos salvos por su infinita misericordia y por su gracia. Entonces, una promesa es esta: somos salvos por gracia y somos salvos en su nombre. En Efesios 2:7, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esto, la riqueza de su gracia. O sea, no está
haciendo ver que su gracia es muy escasa, ni que tampoco que su gracia tiene un límite, o que su gracia, como muchas veces pasa con los celulares, yo compro una cantidad de tiempo en llamadas o en redes y me da un tope, y tal vez de repente se me acabó y yo tengo que ir y comprar más. O de repente el plan me dice, mire, si lo quiere hacer más grande, pues tiene que hacer esto. Con Dios no. Dice que su gracia es la riqueza de su gracia, o sea, la sobreabundante de la gracia que Él tiene. Por eso el tema es, su gracia es suficiente. Entonces, en el 8 dice, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Igual nuestro pastor ha hablado de esto, de que la gracia y la fe van muy de la mano. Cuando yo me puedo acercar a Dios, porque yo sé que le fallé, y yo creo que Él me puede restaurar, eso se llama fe. Y yo combino la fe y la gracia, como decíamos en Buen Chapín, ya la hicimos. Y ya la hicimos porque yo creo que Dios tiene el poder para poder restaurarme, para poder librarme de tantas cosas. Y la forma en que yo lo puedo hacer es acercarme a un trono de gracia. Y dice, no es algo de nosotros, sino que al contrario, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La gracia nos transforma. Yo aquí ya voy terminando. Y en Tito 2:11 dice, en verdad, Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. ¿A quién ha mostrado, dice Dios, su gracia? A toda la humanidad. O sea, por eso es que la gracia nos transforma. En el 12, y nos enseña a rechazar la impiedad y a las pasiones mundanas, así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y mire esto, dominio propio. Dice que podemos vivir en este mundo con esas características. ¿Y cómo podemos hacerlo? En su gracia. Por eso la gracia nos transforma, la gracia nos envuelve y la gracia nos hace ver que no podemos estar en esa condición. Al contrario, nos tenemos que levantar creyendo que Dios tiene el poder para restaurar nuestras vidas. No existe ninguna condición de pecado que Dios no pueda restaurar. Al contrario, usted recuerda el caso de la mujer que entra a la casa donde está Jesús y solo lo ve y se postra y llora y le lava los pies, derrama un perfume y seca sus pies con sus cabellos, y Jesús le dice, porque eran muchos sus pecados y el que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces el amor nos hace entender esto. El amor nos transforma al punto de saber que tenemos que ser restaurados en las áreas que cada uno de nosotros conoce. Y yo termino con esto. Es abundante y es para todos la gracia. Romanos 5:15. Pero la transgresión de Adán no puede compararse con la gracia de Dios, pues si por la transgresión de un solo hombre murieron todos, cuánto más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo, abundó para todos. Esto es impresionante. Yo pienso que es uno de los versículos más grandiosos que puede existir, porque podríamos decir, porque ¿por qué Adán pecó? ¿Por qué Adán y Eva pecaron? Si ellos no hubieran pecado, tal vez no estuviéramos en esa condición. Pero sabe, aquí dice, pero la transgresión de Adán, ¿cuál fue la transgresión de Adán? Lo que ellos cometieron, dice, no puede compararse con la gracia. Está la transgresión de Adán y está la gracia. Y dice que esto no puede compararse con esto. ¿Por qué? Porque esto es la naturaleza de Dios. Esto es lo que Dios es en relación a su gracia y su favor, y su amor y su misericordia. Yo no sé si nos ha pasado, pero cuando nosotros entendemos y decimos es que Dios es tan bueno, y esa palabra bueno nos hace entender y decir es porque si yo siendo de esta manera, yo siendo de esta forma, Dios viene y me muestra su amor, y ese amor nos hace de levantarnos y decir yo no puedo estar en esa condición. Entonces hace una comparación entre lo que sucedió con Adán y lo que hizo Jesús en nosotros. Y dice, cuando más el don que vino por la gracia de un solo hombre, Jesucristo como tal. Y en Jesucristo
Entró la gracia, entró la vida, la verdad, su misericordia, el amor de un Padre que es extremadamente bueno. Entonces, partiendo de eso, y ya para terminar, el saber que nosotros tenemos muchos beneficios en su gracia. Por eso es que la gracia es la medicina. Jesús y la gracia, que son la misma expresión, es lo que nuestra vida necesita. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Entonces, quiero que me acompañe a orar en esta noche y a saber que nuestra vida depende de Dios. Si usted no ha aceptado a Jesús en su corazón, quiero invitarle a que pueda hacer esta oración juntamente conmigo. Ahí con sus ojos cerrados puede decirle: Señor Jesús, yo reconozco mi condición, reconozco que te necesito, reconozco que mi vida sin ti no tiene sentido. Hoy te pido, entra a mi corazón, entra a mi vida, te hago mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Y así que yo sé que si tú vienes por tu iglesia, yo sé que me voy contigo, en el nombre de Jesús. Padre, queremos pedirte, Señor, por cada familia que se ha reunido, Señor, para poder escuchar y atesorar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que tú des fuerzas al que no tiene ninguna, que tú levantes, Señor, la cabeza y el rostro, Señor, de que ha perdido la esperanza en ti. En el nombre de Jesús, Señor, que tú puedas proveer a las familias, que tú puedas sanar relaciones, Señor, que tú te glorifiques y que podamos cada día disfrutar, Señor, de ese favor que es tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Déjenme invitarle a nuestras transmisiones los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche. Estamos acá por este mismo canal. Y los días domingos a las 10 de la mañana. Va a ser un gusto tenerlos y saber que estamos creciendo juntamente con la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos y nos vemos en la próxima transmisión.